Nancy. Ahora, esta noche, como de acuerdo a lo anunciado, tenemos una invitada muy especial de nuestra hermana República de Colombia. Queremos a muchas personas de allá de Colombia, nos sentimos como colombianos y ellos también se sienten como peruanos, porque en el lenguaje del amor y la amistad no hay nacionalidades, todos somos hermanos. No hay Y bueno, vamos a fronteras. presentar a nuestra querida hermana Rosalba. Permítame una breve descripción de su trayectoria. Rosalba Suárez Herrera nació en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ella es pensionada hace 2 años. Trabajó por 26 años en un colegio privado de la ciudad de Bogotá. Ingresó a la doctrina espírita hace más de 30 años. Es cofundadora de la Asociación Espírita Tercera Revelación y su obra social, que es la Fundación La Casa del Camino. Es en su casa materna donde se inicia la labor espiritual y se funda la Casa Espírita. En la Asociación Espírita, en la Asociación Espírita, en la actualidad desempeña el encargo de ser la directora de asistencia espiritual, llevando en este cargo varios años. En la Fundación La Casa del Camino es voluntaria en el trabajo de la educación en valores a los niños que asisten a ella. Hace más de 10 años es conferencista, no solo en la Asociación Espírita Tercera Revelación, sino también en otras instituciones espíritas. En la actualidad, los días martes, ella es responsable de la transmisión de las aulas virtuales del Evangelio según el Espiritismo a las 6 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche, la realización del Evangelio en el hogar, a través de las plataformas de YouTube y Facebook. Y sin más que presentarla de inmediato a nuestra querida hermana, le dejamos en el uso de la palabra para que nos regale esta hermosa conferencia que se llama El beneficio del sacrificio. Adelante, Rosalba, y muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, gracias a ti, José, gracias a la institución Camino de Amor por la invitación, a Nancy, a todos los integrantes de este trabajo amoroso que nos une. Como decías tú hace un momentico, no tenemos fronteras, nos une un solo corazón y un solo sentimiento, que es dar a conocer aquello que nos ha llenado a nosotros el corazón de ánimo y las fuerzas para seguir adelante y para buscar ser mejores seres humanos. Entonces, muchísimas gracias. Vuelvo y repito, estoy muy agradecida con ustedes. Y bueno, vamos a hablar esta noche de lo que es el beneficio del sacrificio. Y el beneficio el sacrificio no lo vemos como un gran beneficio. Y para iniciar y para hacer la introducción, voy a recordar la tarea amorosa, dedicada y significativa de una mujer que es nombrada y dada a conocer en el libro de Nuestro Hogar de André Luis, una trabajadora incansable que en nuestro hogar es un ejemplo de entrega, de amor y de sacrificio. Y estoy hablando de nuestra hermana Veneranda, una mujer que por más de 200 años ha trabajado incansablemente haciendo el bien, sacrificando sus horas de descanso, sacrificando absolutamente todo con amor por servirle a los demás. Y ella es una mujer que se ganó un mérito muy grande y un reconocimiento especial por construir más de 1000 horas de trabajo dedicado y amoroso, solamente teniendo ese sacrificio por esperar a aquellos que están en la tierra encarnados y que tanto ella ama y que quiere que estén con ella y poderlos seguir ayudando. Entonces, en esta visión de la entrega y del trabajo de Veneranda, podemos nosotros tomar el ejemplo, tomar
la gran entrega de esta mujer para que nosotros también aprendamos la labor y la tarea que debemos realizar. Entonces, hablamos del sacrificio y se dice que ¿qué es el sacrificio? Es un ofrecimiento a un Dios en señal de obediencia o para pedir su favor. O es una acción que desagrada o no se desea hacer, pero que se realiza por obligación, necesidad o altruismo. Entonces hay gente que la mayoría de veces miran el sacrificio como la entrega y como el dolor y el sufrimiento. Y resulta que nosotros lo debemos ver bajo el aspecto de la construcción de nuestra propia vida, de nuestro propio bienestar. Y podemos utilizar esta definición de sacrificio, que es un esfuerzo o a veces un dolor que se sufre por un ideal o un sentimiento. Y en Veneranda, el ideal y el sentimiento es trabajar incansablemente por esperar con amor y sacrificio a aquellos que tanto ama, a aquellos que esperan. No nos dicen en la lectura si eran el papá, la mamá, los hermanos, el esposo, los hijos, no nos dicen, pero está esperando y trabajando incansablemente por ellos. Y entonces nos muestran la visión del sacrificio, y en la antigüedad el sacrificio era algo totalmente exterior y se tenía el sacrificio, pero para castigo, para sufrimiento y para dolor. Entonces se practicaba en la antigüedad el inmolar y el lapidar. Eran dos condiciones dolorosas, crueles, donde se mostraba aún el atraso de los corazones encarnados. Y resulta que inmolar y lapidar eran esas condiciones donde se ofrecían personas, como lo hizo nuestro querido Abraham, que ofrece a Dios a su primogénito como para un holocausto y una muestra de amor, de grandeza hacia Dios, donde pues hoy en día vemos y decimos, hubieran unas situaciones que no debían ser. Y, por ejemplo, también era el ideal de entregar vidas. Hoy en día vemos la inmolación de muchas criaturas por una creencia religiosa o por una realización interior de su corazón, cómo entregan sus existencias físicas sintiendo que es la máxima realización y la máxima ofrenda que se le hace a Dios. Y no fue solamente con seres humanos, sino también se hacía el ofrecimiento de los animales. Y entonces se ofrecía la sangre de esas criaturas inferiores, nuestros hermanos vivientes, para poder ser agradables a Dios. Y la lapidación, pues que nos recuerda cómo a nuestra querida hermana que fue encontrada en equivocación y en error por faltar a unas normas o a unas leyes que estaban establecidas, buscaron cómo apedrearla, cómo lapidarla y cómo hacer que ella pagara su desacierto a las normas y a las reglas establecidas en aquella época. Y esta recordación de esta lapidación nos muestra uno de los instantes donde la grandeza del Maestro Jesús se hace presente para mostrar que era tiempo de dejar esa mentalidad anticuada, esa mentalidad de sufrimiento que no llevaba a nada. Y da una gran lección de amor que aún se mantiene vigente. Entonces el hombre en la antigüedad no podía comprender por su condición todavía precaria en el avance de la inteligencia y del despertar espiritual, no podía entender la bondad y la grandeza de Dios. Si aún nosotros hoy, realmente en pleno siglo XXI, no hemos podido todavía lograr despertar en nuestro corazón
la comprensión absoluta y total de ese ser bueno, de ese ser grande llamado Dios como un Padre de amor. Y entonces en esa época, en la antigüedad, la materia se sobreponía al espíritu y primaba el instinto de la brutalidad. La brutalidad no por menospreciar, sino era lo que primaba, era lo que prevalecía, era lo que todavía estaba vigente en la mente y en el corazón de aquellos que se encontraban en esa época encarnados también en su proceso de ascensión, también en su proceso de crecimiento espiritual. Y entonces se hacían el sacrificio de los animales para hacerse gratos a las divinidades. Y entre más grande era el ofrecimiento, se sentía que era mucho más importante la dádiva que se iba a recibir por lo que se le había ofrecido a Dios. Entonces, desde hace, mire cuánto tiempo venimos viendo como ese trueque, como ese intercambio. Yo te doy, Señor, para que tú me des. Yo te ofrezco para que tú me retribuyas. Y eran sacrificios que para Dios pues no tenían ninguna prevalencia, no tenían ninguna importancia ni ningún interés. Para Dios era algo que él entendía porque era la mentalidad de la época, pero realmente no tenía ningún valor. Por eso en Isaías 1, del 11 al 18, encontramos donde dice que ¿para qué sacrificios? Es una enseñanza que está desde hace mucho tiempo y no la hemos podido comprender aún todavía. ¿Para qué sacrificios? ¿Para qué ofrecer sangre? ¿Para qué ofrecer víctimas? Si las manos están manchadas de sangre, si las manos que se levantan para orar están manchadas de sangre. Y de esa manera se estaba invitando al despertar del corazón del ser humano que aún necesitaba dar pasos para despojarse del hombre viejo y llegar al progreso que es el objetivo de la existencia física. Y se debía comprender y entender que es inútil la destrucción buscando honrar a Dios con cosas exteriores. Nos lo dice el libro de los Espíritus en el capítulo 2, en la pregunta 669. Dios no puede ser honrado por la destrucción inútil de su propia criatura. Pero aún hoy en día prevalecen a veces muchos sacrificios que todavía dan muestras de los rasgos de atraso y de mentalidad primaria de algunos seres que están encarnando en la tierra y que aún mantienen esa condición. Entonces, la reflexión para nosotros es que esto que se vivió en la antigüedad y que nos lo traen a colación en estos tiempos es para que veamos que debemos cada día despertar mucho más y entender el valor del sacrificio y mirar el sacrificio con otros ojos totalmente diferentes a lo que se vio en una época. Y existían otras formas de sacrificio para hablar antiguamente, por ejemplo, la hoguera, donde nuestra querida Juana de Arco fue entregada a las llamas como muestra de un sacrificio por no querer vivir o hablar de una manera engañosa de una verdad que ella vivía. Estaban también las mazmorras, que bueno, en parte no es que estén como muy acabadas todavía, porque hay sitios todavía de suplicio en estas épocas, pero las mazmorras eran sitios en lo más profundo de las cuevas donde habían seres encadenados en las condiciones
más duras, más difíciles, de hambre, de desaseo, de sufrimiento y de dolor. Estaba el degollamiento, que era otra manera de sacrificar a los seres. Y la última sería la crucifixión, que fue la gran lección para la humanidad, cómo el Maestro Jesús se sacrificó en un acto de amor, mostrándonos lo que realmente era el verdadero sacrificio. Y entonces empezamos a dar pasos hacia el progreso y hacia el despertar de las conciencias, y viene en la actualidad la visión del sacrificio. Y viene la visión del sacrificio para mostrarnos que es a través de la reforma íntima y de la práctica de la caridad como realmente nosotros debemos enfocar el sacrificio, como debemos vivir el sacrificio, como podemos hacer el ofrecimiento, pero de nuestras propias vidas, de nuestros propios cambios, de nuestras propias tendencias. Esa es la verdadera significación del sacrificio en la actualidad. Y entonces miramos que la reforma íntima es una transformación, es una vivencia que debemos aplicar a nosotros mismos como ejemplo de vida. Y nosotros, aquellos que decimos ser seguidores del Maestro Jesús, pues debemos imitar ese sacrificio de amor. Pero el sacrificio de amor practicando y vivenciando lo que Él nos dejó en todos esos mensajes educativos que están en la literatura espírita, que han prevalecido en tanta literatura a través del mundo para poder despertar las conciencias aún dormidas de los que estamos encarnados en el planeta Tierra. Entonces, los verdaderos seguidores de Jesús, en este caso nosotros como espíritas, estamos llamados a aplicar ese sacrificarnos por el otro. Y decimos, bueno, ¿yo cómo me puedo sacrificar por mi hermano? Cuando me dedico a trabajar en mi casa espírita, cuando me dedico a participar en mi grupo de trabajo y doy lo mejor de mí, es un sacrificio de mi tiempo, de mi descanso, tal vez a veces de mi familia, tal vez de situaciones sociales que se vuelven un sacrificio para muchos, pero para mí debe ser la realización de sentir que estoy acorde con lo que la doctrina y con lo que yo debo dar como verdadero seguidor de Jesucristo. Entonces, esa reforma íntima nos invita a que saquemos todo lo que hace que ese hombre viejo, ese hombre de la antigüedad, venga con otra mentalidad hacia la actualidad para poder hacer que todo ese velo de actos que no eran los debidos queden ya en el olvido, queden como una lección de vida. Y seguimos diciendo que nosotros tenemos una de las más grandes esclavitudes en la reforma íntima de cada uno de nosotros, que nos hacen verdaderamente vivir ligados, atados, encadenados a ese hombre viejo, y es el egoísmo, es esa grandeza, es sentirnos los reyes donde estemos, en las condiciones en que estemos, ya sea en nuestros trabajos, ya sea en nuestros hogares, ya sea en diferentes condiciones. El egoísmo, el orgullo y las pasiones negativas aún nos ligan a ese hombre de la antigüedad. Nos ligan a esas esclavitudes del ayer
cuando no queremos soltar, dejar esa cadena que por mucho tiempo nos ha mantenido en sufrimiento, nos ha mantenido atados, nos ha mantenido estancados en esos pasos evolutivos, en esa escalera de ascensión espiritual hacia el verdadero desenvolvimiento de las almas libres, de las almas que han progresado, de los espíritus que hoy en día nosotros llamamos superiores y que los vemos como seres muy especiales, muy grandes, como muy lejanos, sabiendo que nosotros, si superamos todas esas pasiones, podemos dar pasos para ir subiendo peldaños mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginamos en el proceso de nuestra evolución. Y entonces viene la invitación en la actualidad a la práctica de la caridad. Eso es un sacrificio, porque para muchos el pensamiento de caridad está en sacar un óvulo material y entregarlo y ya, cumplí. Es el descargar de mi conciencia. Yo ya di algo material, no hay problema. Pero la práctica de la caridad, queridos hermanos, va mucho más allá. Toda la moral de Jesús está en dos palabras: humildad ante todo, porque un corazón humilde sabe ser un corazón caritativo. Y esas son las dos virtudes que nos ayudan a dar pasos agigantados hacia dominar las cadenas que nos esclavizan y podernos transformar. Esa caridad y esa humildad nos ayudan a vencer por completo cualquier rasgo de egoísmo y de orgullo que aún tenga nuestro corazón. Porque podemos ser muy ilustres en cuanto a conocimientos, podemos ser muy ilustres en cuanto a títulos, podemos ser muy ilustres en cuanto a las grandezas que la vida material nos ha enseñado. Pero la caridad y la humildad muestra ese rasgo verdadero de lo que es el verdadero seguidor de Jesucristo. Y sobre todo, el verdadero espírita, como en el caso de nosotros, que estamos tomando en nuestros brazos, estamos tomando en nuestras manos y en nuestro corazón una doctrina que nos ayude a liberarnos, a entender la grandeza de la vida y poder ser otra clase de personas mejores. Y entonces tenemos la gran frase: fuera de la caridad no hay salvación. No hay otra manera de entenderlo. Fuera de esa caridad amorosa, de esa caridad de entrega, de esa caridad que da todo lo mejor, el corazón, esa es la verdadera caridad que debemos practicar. Es la verdadera caridad que debemos hacer, no viéndola con ojos de sacrificio, sino con ojos de amor, con ojos de realizaciones espirituales, con ojos de despertar espiritual que nos llena el corazón de alegría. Y entonces viene nuestro Maestro Jesús aquí a hacernos esa gran invitación. En medio de sus enseñanzas nos hace esa gran invitación a practicar el amor a Dios a través de servir a nuestros hermanos, a través de entregar lo mejor de nosotros a nuestros hermanos. Y entonces la sociedad nos cohíbe. ¿Por qué? Porque nos formaron así, porque nos educaron así. Usted no le sirva a quien no le sirve. Y si usted sirvió una vez y no le agradecieron, no vuelva a servir porque la gente es desagradecida. ¿Y a qué nos invitan las enseñanzas de Jesús? A servir en todo momento. Siempre entregando lo mejor de nosotros mismos como una práctica de amor al hermano. Pero para que no olvidemos que sirviendo a nuestro hermano, estamos sirviéndole a Jesús.
porque Él nos dice que Él está presente en cada uno de los que está frente a nosotros. Y eso cuesta trabajo, eso no es fácil, eso a veces es muy difícil por nuestras cadenas, por todavía los atascos que hay en el corazón, pero debemos romper todo eso para seguir haciendo esa práctica del amaos los unos a los otros. Que nos lo vive recordando. ¿Por qué? Porque en la medida en que lo recordamos, hacemos un alto en el camino y no nos debemos dejar de llevar desbocadamente, sino dar pasos firmes hacia la verdadera progresión de nuestras almas. Y entonces nosotros tenemos en nuestras manos una gran semilla para dar. Una gran semilla que nos propiciará la oportunidad de servir como hace el labrador o al sol o al agua en momentos de tempestades y de dificultades. Y entonces iremos esparciendo esa semilla para que dé fruto. Y tal vez no dará sino un fruto, y no un fruto fuerte, porque no cayó en una tierra muy fértil, sino en una tierra más o menos con un poquito de abono. Y esa tierra es el corazón de cada uno de nosotros, donde debemos permitir que esas semillas sigan germinando, que sigan dando fruto, que sigan ayudándonos a entender lo que significa poder dejar que broten en nuestros corazones todos los mejores sentimientos de amor, todos los mejores sentimientos de entrega, para poder de esa manera recoger el fruto, alegrar el corazón, después de haber pasado etapas muy fuertes de sacrificios, de durezas, de luchas, de desafíos, pero que logramos por fin lo que cada uno de nosotros obtenemos a través de las luchas realizadas, de los desafíos vividos, de las situaciones en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras luchas con nosotros mismos. Pero cada uno obtenemos eso que ha sido un sacrificio. Entonces, cuando estábamos al sol y al agua, en medio de las grandes dificultades, de las tempestades de nuestras vidas, dijimos, no podemos más, no lo lograré, no seré capaz. Pero ya cuando al paso de todo ese proceso vemos cómo florece aquello que hemos hecho con tanto sacrificio, sentimos la realización del corazón. Sentimos esa llamada felicidad que tanto anhelamos y que otros creen que es poseyendo fortunas, que es teniendo grandezas materiales en todas las condiciones que conocemos para no entrar a hablar de una por una. Esas son las verdaderas realizaciones, mis queridos hermanos, que debemos todos saborear al recoger el fruto de los sacrificios, de las luchas y de los desafíos de la vida. Por eso nos dice el libro del Evangelio según el Espiritismo que el sacrificio más agradable a Dios es que lleguemos frente a Él con nuestro corazón totalmente transformado, con nuestro corazón alejado de todo sentimiento de odios, de envidias, de rabias, de resentimientos, cualquier sentimiento negativo contra nuestro hermano que es nuestro prójimo, nuestro próximo, nuestro más cercano, que es donde están los más grandes desafíos. Y entonces ahí nosotros decimos, vale la pena trabajar para cambiar. Vale la pena hacer ese sacrificio
porque yo todos los días digo, Dios mío, Padre Santo, ayúdame. Dios mío, ten piedad de mí. Dios mío, dame tu mano para seguir adelante. Padre Santo, no me dejes desfallecer. Pero si yo le pido a Dios eso, ese sentimiento también lo tengo hacia mi hermano, porque mi hermano está pidiendo lo mismo, él también tiene necesidades, pero yo estoy haciendo de pronto que el sufrimiento de él sea mucho más fuerte, porque a mí se me olvidó ser agradable a Dios pidiendo primero por mi hermano, porque cuando yo pido primero por mi hermano, recibo la dádiva de la ayuda y el auxilio que a veces sin pedirlo llega. Y entonces todo sacrificio tiene una recompensa. Todo sacrificio tiene una respuesta. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. Pero lo debemos seguir haciendo, como el ejemplo de nuestra querida veneranda, que reunió más de 1000 horas de trabajo para un reconocimiento del cual ella nunca habló, para recibir un reconocimiento del cual ella nunca hizo ningún comentario, ni lo hizo voz populi para todo el mundo, para mostrar la grandeza de su amor, porque aprendió a que el verdadero sacrificio es amoroso, es silencioso, es pausado, es cálido. Ese es el sacrificio de amor. Y en el sermón de la montaña, en ese cántico de amor que el Maestro Jesús nos dejó plasmado en el corazón, están esas bienaventuranzas, esas expresiones que aún siguen latentes por esa energía con que fue lanzado al mundo. Bienaventurados los afligidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que se sienten en este momento derrotados, bienaventurados los que están enfermos, los que tienen dolores en el cuerpo y en el alma, porque podrán llegar al reino de los cielos. A veces los sacrificios son duros y en la tierra podemos decir que nadie es feliz totalmente, porque los sufrimientos, las tristezas y los dolores están en aquel que lo tiene todo materialmente y en aquel que no tiene nada, en aquel que está sentado en un trono y en aquel que duerme en el piso. Esa es la reflexión que debemos tener siempre presentes en nuestros corazones, mis queridos hermanos, para que en cualquiera de las dos condiciones aprendamos y entendamos que es la oportunidad de un curso diferente en un proceso de estudio donde somos los únicos responsables de lograr salir avantes o seguir dando pasos muy lentos hacia la evolución de nuestro ser. Y entonces nos dan o nos dio el Maestro Jesús la mejor herramienta para ayudarnos a fortalecer espiritualmente y es la oración. Esa oración que no es más que un sentimiento de fe viva, lo que sale del corazón para poder llegar a Dios, un cántico de amor que sale del fondo de nuestro corazón, un cántico doloroso, un cántico esperanzador, un cántico que nos da la oportunidad de fortalecernos interiormente para seguir sosteniendo nuestras almas en medio de las luchas, de los sacrificios y de los desafíos que representa cada una de nuestras existencias. Nosotros, conociendo que Dios es un Padre bueno y que a todos nos mira con los mismos ojos, no nos coloca
sufrimientos, dolores, angustias que no merezcamos. Y no las coloca Él, no las colocamos nosotros mismos. Nosotros mismos hacemos que nuestro fardo, que llaman que no es más que una carga, que no es más que aquello pesado que sentimos, no es más que lo que nosotros hemos construido, lo que nosotros nos hemos ganado, lo poco que sembramos cuando fuimos sembradores, cuando empezamos a regar las semillas en esa tierra estéril que se llama conciencia y que poco a poco ha ido dando fruto y que poco a poco ha ido ayudándonos a alegrar o entristecer nuestro corazón. Entonces, busquemos esas recompensas de los que nos hablaba el Maestro Jesús, que es lograr estar en ese reino de los cielos, que no es más que ese estado de plenitud, que no es más que ese estado de alegría después de haber atravesado momentos de dificultad, llenos de resignación, llenos de esperanza, llenos de aceptación a esas realidades que a veces vivimos que no son las mejores. Y nos dicen que en el libro de los espíritus, en la pregunta 672, nos dice algo tan sencillo y tan profundo que es 100 veces más agradable a Dios la oración que sale de lo íntimo del corazón que todas las ofrendas que se le pueda hacer. Nosotros, Señor, yo te ofrezco tal cosa, yo te ofrezco tal otra, pero ayúdame, yo te ofrezco, porque seguimos con el pensamiento como del trueque. Yo te ofrezco, Señor, pero dame. Y resulta que nosotros debemos aprender que lo que debemos dar es lo que está en nuestro corazón. Eso es lo más significativo para Dios. De resto, las ofrendas son algo que realmente no tiene ni profundidad ni ninguna validez. Por eso es que el mensaje del Maestro Jesús y la vida del Maestro Jesús fue sencilla, porque Dios ama la sencillez. Y nosotros a veces nos apegamos a todo lo exterior, volviéndolo tan grande en la parte material, cuando al corazón no le dice nada. Entonces, entendemos, comprendemos a través de las enseñanzas de esta bella doctrina espiritista que a Dios no le interesa la forma como lo adoremos, como le ofrezcamos holocaustos, como le ofrezcamos cosas exteriores, sino a Él lo que le interesa es el fondo del corazón de su Hijo, un corazón renovado, un corazón transformado. Tenemos como ejemplo de sacrificio el amor de las madres, la ternura de ellas, la bondad de ellas y el amor de ellas. Es el más grande de los ejemplos que tenemos los habitantes del planeta Tierra en la más grande muestra de amor y de sacrificio. Y aquí nos damos cuenta en esta pregunta 724 que todas las cosas que nosotros hagamos exteriores no tienen ningún significado si no le dicen nada al corazón. Se pueden hacer prácticas de todas formas y todo es inútil si realmente no tiene un fondo de un sentimiento bonito. Entonces, para no aparecer ante Dios como seres hipócritas, debemos aprender a ser auténticos de corazón, a no enmarcarnos en ninguna situación diferente a la verdadera entrega, a no hacer prácticas exteriores, sacrificios físicos, en este caso como el ayuno, donde la intención es lo que vale si realmente hay sacrificio, porque lo que yo dejo de comer se lo doy a mi hermano que tiene hambre. Cuando yo doy lo mejor de mí para ayudar al otro,
Ese es el verdadero sacrificio que es tenido en cuenta y que sí realmente nos ayuda. ¿Cuántos tormentos se ahorra el que sabe contentarse con lo que tiene, que ve sin envidia lo que no tiene y que no pretende parecer más de lo que es? En la noche de hoy, mis queridos hermanos, para cerrar esta pequeña disertación, este compartir fraterno y amoroso con mis hermanos, solamente quiero, para cerrar, como abrí, recordar a nuestra querida veneranda, que no se le olvidó ser sencilla, no se le olvidó ser humilde, no estuvo pendiente del trabajo de los otros para trabajar en bien de aquellos que tanto amaba, y no pretendió ser superior a nadie. Pretendió ser un ser a imitación del Maestro Jesús. Por eso tuvo el gran premio de estar frente a frente con el Maestro y poder sentirse realizada y feliz de haber hecho la tarea. En la noche de hoy, mis queridos hermanos, agradeciéndoles su amor, su cariño y esta oportunidad de poder hablar con ustedes, de conocerlos, les agradezco y aprendamos a dar lo mejor de nosotros mismos, sacrificar nuestro descanso, sacrificar nuestro esparcimiento a veces, hacer ese sacrificio amoroso por dar lo mejor para ayudar a consolar, para ayudar a fortalecer, para ayudar a nuestro hermano a sostenerlo, que aún en las debilidades de su ser sufre de miedos, de angustias, en medio de todo este proceso de aprendizaje que estamos viviendo. Por su atención, por su cariño, muchísimas gracias.